Buenas tardes, soy Gonzalo Cabezón y junto a mis compañeros Damián Orellana, Maximiliano Neira y Camilo Labarca vamos a exponer sobre los ítems D6 y D7 del itemizado MIMO del sistema solar térmico. El ítem D6 corresponde a las pruebas de funcionamiento y ubicación de los componentes del sistema solar térmico y el ítem D7 corresponde a las comprobaciones y pruebas finales de este. Para superficies de colector solar térmico mayor a 6 metros cuadrados, se debe verificar la existencia de puntos de conexión para instrumentos tales como termómetros, manómetros y caudalímetros. En los termómetros se deben usar en la tubería de abastecimiento al acumulador de agua de red, en la salida del acumulador y dentro del acumulador. En el caso del sistema solar térmico indirecto, a la entrada y salida del intercambiador de calor para el circuito primario y secundario. En el caso del manómetro, se debe usar entre la succión y descarga de bombas, en el depósito del acumulador. En el caso del sistema solar térmico indirecto, debe estar ubicado entre la tubería que alimenta los colectores solar térmico y la tubería de retorno del circuito primario. Y, en el caso de los caudalímetros, se debe usar en la tubería de abastecimiento al acumulador de agua de red. Para superficies mayores a 50 metros cuadrados, se incluirá un termómetro a la entrada y salida del circuito primario y secundario. Además, entre la tubería que alimenta los colectores solar térmicos y el retorno del circuito primario. Para cumplir con la puesta en marcha del sistema solar térmico, se deberá seguir el tercer punto de la resolución 12526. Entre las posibles configuraciones se encuentra vivienda multifamiliar con sistema auxiliar en serie al depósito acumulador de agua caliente sanitaria, vivienda multifamiliar con sistema auxiliar incorporado al depósito de acumulador de agua caliente sanitaria y viviendas unifamiliares. Para obtener los registros de temperatura se deberá tener en cuenta la siguiente nomenclatura: T1 y T2, la temperatura del líquido coloportador en el circuito primario; T3 es la temperatura del agua en la red para el consumo; T4 es la temperatura del agua en el depósito acumulador; T5 es la temperatura del agua a la salida del depósito acumulador en el consumo; y T6 es la temperatura del agua a la salida de distintos puntos de consumo de agua caliente sanitaria. Para poder proceder con las pruebas, se requiere que el sistema esté en un régimen estable por un mínimo de 2 horas y que el clima sea soleado, despejado o semi-despejado. De T1 a T5 se realizan 10 mediciones cada 15 minutos, registrando la temperatura más alta. En el caso de T6, se dejará correr el agua para que la temperatura se estabilice y esa sería la medición. Todo esto realizado con un termómetro digital. Bueno, para obtener las temperaturas de la primera configuración, es decir, de la configuración A, primero tenemos que registrar las temperaturas del agua de consumo, es decir, T6, que sale especificado en la imagen que está arriba. Para obtener esta temperatura, se deberá acceder a un punto de consumo del agua caliente sanitaria después del sistema auxiliar y lo más próximo posible a los grifos de la vivienda. Se deberá dejar circular el agua alrededor de unos 3 minutos hasta que se estabilice la temperatura. Y esta temperatura no debe ser inferior a los 40 grados Celsius. En el caso del registro de la medición de temperatura del depósito acumulador, esta se deberá hacer directamente del termómetro incorporado en el acumulador, es decir, T4, o bien medirlo de la cañería de salida que va hacia el consumo, es decir, T5. Para obtener la temperatura del agua de la red, es decir, T3, se deberá acceder a un punto de consumo y abrir el paso del agua, dejando que circule por 3 minutos o hasta que se estabilice la temperatura. En el caso de medir la temperatura del líquido caloportador del circuito primario, es decir, T1 y T2, esta medición se deberá hacer en la entrada y salida del fluido caloportador, en el intercambiador de calor mediante termómetros incorporados en las cañerías correspondientes. Bueno, lo que sigue es el registro de las temperaturas de la segunda configuración, es decir, de la configuración B. Cabe destacar que tanto la configuración A como la configuración B son configuraciones de viviendas multifamiliares. En tanto, la configuración C son viviendas unifamiliares. Aclarado esto, podemos seguir con el registro de las temperaturas de la configuración B.
las cuales son muy similares a la configuración A, es decir, el registro del agua de consumo T6 es el mismo procedimiento que el de la primera configuración. Sin embargo, hay una pequeña variación en el registro del agua del depósito acumulador, es decir, T4. En el caso de la medición del depósito acumulador, se deberá hacer directamente del termómetro incorporado en el acumulador, es decir, T4. En este caso ya no tenemos el registro de temperaturas en el punto T5, es decir, a la salida del depósito acumulador. En tanto, para tener las temperaturas de T6, T3, T1 y T2, el procedimiento es exactamente el mismo que la configuración A. Bueno, finalmente tenemos el registro de temperaturas de la tercera configuración, es decir, de la configuración C. Esta configuración se deberá acceder al sistema auxiliar, es decir, en un califón o algo similar, y fijar la temperatura del agua como mínimo a 40 grados Celsius. Se deberá registrar las temperaturas del agua de consumo, es decir, T6, y para esto se deberá acceder a un punto de consumo del agua caliente sanitaria después del sistema auxiliar y lo más próximo a los grifos de la vivienda. Abrir paso del agua dejándola correr por alrededor de 3 minutos o hasta que se estabilice la temperatura y comprobar que la temperatura de esta sea como mínimo 40 grados Celsius. También se deberá hacer una medición y registrar la temperatura del agua de consumo con el sistema auxiliar tanto encendido como apagado. Y también se deberá registrar la temperatura del agua de la red, es decir, T3, que al igual que los sistemas multifamiliares, esta se deberá acceder a un punto de consumo y abrir paso del agua, dejando que ésta corra por alrededor de 3 minutos o hasta que se estabilice la temperatura del agua. En las comprobaciones de los resultados, la instalación podrá ser aceptada o rechazada. Y también la instalación será aceptada si cumple con los siguientes parámetros. En el caso de las viviendas multifamiliares, como dijimos anteriormente, son la configuración A y la configuración B. En el caso de la configuración A, la instalación cumplirá si T6, es decir, la temperatura de consumo, es mayor o igual a 40 grados Celsius, y T4 o T5, que ambas son temperaturas del depósito acumulador, son mayores a T3, es decir, la temperatura de la red, y T1, que es la temperatura de entrada del líquido caloportador. Y estas a su vez son iguales a la temperatura de la salida del líquido caloportador. En el segundo caso, T6 es mayor o igual a 40 grados Celsius y T4 o T5 son iguales a T3 y T1 y estas a su vez son mayores que T2. Y en el tercer caso, que T6 sea mayor o igual a 40 grados Celsius y T4 o T5 sean mayores a T3 y T1 y estas a su vez sean mayores a T2. En el caso de la configuración B, la instalación cumplirá si T6 es mayor o igual a 40 grados Celsius y T4 mayor a T3 y T1 y estas a su vez son mayores que T2. Y finalmente, en el caso de las viviendas unifamiliares, en este caso la configuración C, la instalación cumplirá si T6, es decir, la temperatura de consumo, es mayor o igual a 40 grados Celsius con el sistema auxiliar encendido. Y T6 es mayor a T3, es decir, la temperatura de la red, con el sistema auxiliar apagado. Y la temperatura de consumo deberá ser menor a 50 grados Celsius. Bueno, a continuación, en la siguiente diapositiva vamos a ver consideraciones al momento de la recepción del sistema solar térmico. Bueno, existen diferentes consideraciones. La primera es que los colectores deberán poseer un sistema de purga de aire. El depósito acumulador deberá contar con una válvula de seguridad de presión para volumen mayor a 2 metros cúbicos y se debe verificar que la válvula de corte en cada conexión del acumulador existe. Las tuberías y el depósito acumulador deberán contar con aislamiento ajustado a un espacio intrinsical menor a 0,5 milímetros. Bueno, los sistemas deben contar con protecciones contra la legionela.
dispositivos de control sobre calentamiento y altas temperaturas, a excepción del sistema integrado, donde se debe disponer de un sistema de expansión con sus respectivas válvulas de seguridad, además de protección contra heladas, y esto se especifica en el reglamento de la ley 20.365. Además, ante eventuales cortes de suministro eléctrico, los dispositivos contra heladas y sobrecalentamiento deberán seguir operando. Bueno, también existen más consideraciones, como por ejemplo que se deberá verificar que la estructura soportante del sistema solar térmico y componentes de la instalación correspondan a los declarados en las memorias de cálculo de la instalación. También que en el caso de instalar el sistema solar térmico en el techo de una vivienda, se deberá comprobar la correcta hermeticidad en los puntos intervenidos del techo, rociando agua en el techo a razón de 1 litro por metro cuadrado de la superficie del techo. Esto para descartar cualquier filtración al interior de la vivienda. En la intemperie se deben emplear materiales contra protección UV y los componentes internamente deben estar protegidos contra la corrosión y soportar la temperatura máxima y mínima. Y también se debe cumplir con otras exigencias. Primero, que en todos los equipos se debe verificar que no existen filtraciones y que la integridad de los sellos esté correcta. Además, aquellos que estén en la intemperie, chequear mediante los documentos que respalden que tienen una protección ultravioleta. También la extracción de agua caliente desde el depósito acumulador se realiza por la parte superior y la alimentación de agua fría por la parte inferior de este mismo. Y para equipos horizontales estarán situados en los extremos diagonales opuestos del depósito acumulador. Bueno, cada bomba y el intercambiador deberán incluir una válvula de corte en la entrada y en su salida. Sobre los 50 metros cuadrados de colectores se utilizarán 2 bombas idénticas en paralelo con válvulas antirretorno. Por último, el intercambiador de calor debe cumplir con la siguiente fórmula. Primero, que la potencia tiene que ser mayor a A por 525, donde la letra A representa la superficie instalada del sistema solar térmico en metros cuadrados. Y para un intercambiador incluido en el acumulador, se debe cumplir con la siguiente fórmula. Que A del intercambiador, que representa la superficie del intercambiador, dividido en el área de colectores, tiene que ser mayor a 0.2. Para la recepción final del sistema, se requerirán las declaraciones juradas 1 y 2. Estas corresponden a la declaración de que los equipos son autorizados por la SEC y que el sistema cumple con la contribución solar mínima definida en el reglamento asociado a la ley 20.365. Además, se deberán incluir los datos de la empresa instaladora, la memoria de cálculo, que incluye los antecedentes generales del proyecto, los antecedentes del proyecto y la información técnica. Junto con la declaración jurada, se deben incluir los manuales de usuario y mantenimiento, certificados de los equipos en general, descripción de sistemas de protección contra sobrecalentamiento, contra helada y contra legionela. En el caso de los equipos directos o termosifones, se debe declarar el material del colector, de las tuberías, etc. Los sistemas de circulación forzada, se incluye la descripción del sistema antirretorno, su ubicación, el cálculo de las pérdidas por sombra, el soporte estructural, el diseño y cálculo del soporte estructural. Además se deben incluir los planos del diagrama del sistema termosolar, que debe incluir los parámetros correspondientes. Y se debe adjuntar un plano que especifique la distancia entre los equipos y la distancia con los muros. Los organismos de inspección se deben guiar por el informe de inspección para evaluar los parámetros. El organismo de inspección debe informar no más allá de 5 días después de la realización de una inspección los resultados de los ensayos. El informe de inspección tiene una cierta estructura
El documento está disponible en la página de la SEC. Vamos a revisarlo en detalle. Este es un checklist principalmente, donde vamos revisando el cumplimiento de ciertos parámetros. Por ejemplo, el cumplimiento de la relación de potencia de intercambio y la potencia de la bomba. Por ejemplo, que en superficies de colectores mayores a 50 metros cuadrados se deben utilizar bombas idénticas en paralelo, entre otras. Todo lo que ya hemos visto durante la presentación se encuentra aquí: cumplimiento y observaciones. Además, también tenemos los detalles de marca, modelo y número de serie de los principales equipos. Están los datos generales de la instalación y se incluye la superficie instalada de colectores, orientación, inclinación, contribución solar, radiación, entre otros. Una vez que se haya realizado la puesta en marcha, se haya comprobado todo el funcionamiento del sistema termosolar y se haga la entrega, se deben incluir junto con la entrega la descripción de las necesidades de mantención del sistema termosolar. Se deben entregar al cliente final los manuales de usuario, se deben dar las instrucciones de operación, las medidas de seguridad. Con la entrega final ya finaliza el periodo de instalación y se da paso solamente al periodo de mantención y garantías. Es importante recalcar que el Servio en cualquier momento puede verificar las disposiciones, las especificaciones y los materiales descritos y que son los que están declarados. Para finalizar, a modo de conclusión, los documentos ya están disponibles en la página de la SEC. Siempre han estado y yo personalmente no lo había revisado a mayor profundidad. Sin embargo, son documentos que nosotros tenemos que evaluar al momento de realizar la instalación para así evitar estar luego con posterioridad remendando errores en caso de que se realice alguna inspección, de que haya algún problema de seguridad, incluso poniendo en riesgo a las personas. Es súper importante en ese sentido tener presente todos estos documentos y que están disponibles para todos.